Lo que más me preocupa, yo diría que es que la situación en la que estamos ahora, que es de miedo, como de incertidumbre, como de susto, como de que no sabemos qué hacer, nos impida el recoger lo que pensábamos que estamos haciendo, que son los frutos de las maravillosas movilizaciones feministas y de apoyo y de solidaridad con la gente inmigrante y muchas más, y pensionistas, que estaban en máximo albor y que estábamos disfrutando y movilizándonos. Me preocupa que el auge que está habiendo, que ya venía de antes del fascismo y de la ultraderecha, unido a estas medidas autoritarias del COVID, pues nos paralice, nos autoparalice, ¿no? Y entonces entremos en una situación de no contestación y sobre todo no celebración de los éxitos de los que venía. Yo no me puedo olvidar que hemos tenido las jornadas de Durango, que hemos tenido 2 huelgas generales feministas, que hemos tenido Mugak Zabalduz y hemos ido a cantidad de sitios en caravana en apoyo a la gente inmigrante, que los pensionistas y las pensionistas se están movilizando contra los recortes, los estudiantes, o sea, de eso no me puedo olvidar. Entonces, lo que me preocupa y a la vez me alienta, porque hay que hacer un esfuerzo, es retomar aquel momento de la movilización tan álgida y empezar a recoger los frutos y a transformar. Entonces se trataría como de una pedagogía o de una metodología de ponernos de acuerdo los grupos, por eso muchos estamos aquí, muchas estamos aquí, para ver cómo podemos realmente retomar, haciendo un paréntesis, pensando que esto no es un paréntesis no movilizador, sino que hacemos un paréntesis para retomar fuerzas y para volver a ponernos en una situación muy activa y muy de seguir en la situación que estábamos antes, como se pueda, pero que quede claro que ya antes no queremos volver a esa normalidad. Antes estábamos peleando contra un mundo que nos parecía muy injusto. Entonces, yo creo que tenemos que seguir ahí, ¿no? Y esta es la preocupación con la que vengo.